Capítulo 16. Tornicus estaba sentado en un pequeño bote, solo, a la deriva en el mar, en territorio desconocido. Miró a su alrededor, buscando algo que reconociera, pero el paisaje era totalmente extraño para él. Sentía que estaba lejos de casa, al otro lado del mundo, y que nunca volvería. Nunca se había sentido tan solo en su vida. Thor se inclinó en la proa y miró hacia abajo las aguas, y al hacerlo, vio un rostro que lo miraba. Pero no era su cara, sino el rostro de su padre. Andrónico. Tornicus, se escuchó una voz. Thor se reclinó y miró hacia arriba, al sol, que se abría camino detrás de las nubes. Entrecerró los ojos, y vio ante él un enorme acantilado, y en su cima había un castillo. El sol brillaba detrás de él. Había un puente de piedra arqueado, estrecho, en lo alto del cielo, que conducía hacia él, dando vueltas en zigzag. Thor trató de alcanzarlo, pero parecía que estaba a un mundo de distancia. Thorgrim, ven a mí, se escuchó la voz de una mujer. Thor levantó una mano al sol, y vio, parada en el borde del acantilado, a una mujer, alrededor de quien brillaba una luz violeta. Tenía la palma de sus manos extendidas en los costados, y él podía sentir que lo llamaba. Sabía que era su madre. Madre, dijo él, parado, extendiendo una mano hacia ella, tratando de alcanzarla. Thorgrim, contestó ella. Tú también eres mi hijo. Depende de ti reclamar tu linaje. Puedes elegir a tu padre o puedes elegirme a mí. Eres de los dos. No lo olvides. Ninguno de nosotros es más fuerte que el otro. Tienes el poder de elegir. No tienes que elegir a tu padre. Tú no eres tu padre. Y no eres yo. Ven a casa. Ven a tu verdadero hogar. Te espero. Thor trató de pararse, pero se sintió atrapado. Miró hacia abajo, y vio que sus piernas estaban encadenadas, atadas a la embarcación. Madre, dijo él, con la garganta seca, y su voz ronca. No puedo. No puedo liberarme. Ayúdame. Inténtalo, dijo ella. Tú tienes la fuerza. No te dejes engañar, tú tienes la fuerza. Thor trató de liberarse, con todas sus fuerzas. Al hacerlo, escuchó el ruido gradual de cómo se astillaba la madera. Sintió correr agua fría sobre sus pies, y miró hacia abajo para ver un agujero que se abría en el fondo del barco. De repente se halló en él, bajando y gritando en la oscuridad, y hacia el mar helado, sumergiéndose en el agua, hundiéndose en las profundidades del océano. Thor despertó respirando con dificultad. Se sentó erguido, y miró alrededor, sudando, tratando de serenarse. Vio soldados durmiendo en el suelo a su alrededor, pero no les reconocía. Era todo muy confuso, eran soldados del Imperio. ¿Qué estaba haciendo con ellos? Llegó una brisa fría, y Thor miró hacia abajo, y vio que estaba acostado en el frío y duro suelo, sobre piedras y tierra, acampando con todos los otros soldados. Todavía llevaba su armadura, sus botas, y cuando se sentó, empezó a darse cuenta de que había sido un sueño. Estaba en tierra firme. Y no había rastros de su madre. Thor frotó su cabeza, su mente estaba confusa, tratando de ganar claridad. Él vio, no muy lejos, a Raffi, sentado en la noche, mirándolo, con sus ojos amarillos, brillando debajo de su capucha. Raffi cantó una melodía extraña, y Thor sintió que invadía sus pensamientos, entrando en su cerebro, haciendo imposible pensar libremente. El tarareo incesante lo ahogaba. Al escucharlo, en lo único que Thor podía pensar era en su obligación hacia su padre. Su obligación de lealtad al Imperio. Thor se puso de pie de un salto, su armadura le molestaba, sacudió su cabeza, tratando de entender. Él miró a la noche, y vio el anillo. Pero este no era el anillo que él conocía. Esta no era su tierra natal. Estaba en una parte desconocida del anillo. Y al mirar, ya no vio a esta tierra como hogar. En cambio, la vio como un lugar al cual invadir. Un lugar que necesita ser aplastado. Thor miró alrededor en el aire de la quietud de la noche. Miles de soldados del Imperio estaban acostados, bien dormidos, con los rescoldos de las hogueras brillando. Estaba empezando a ver claro otra vez. Él era hijo de Andrónico. Él era el heredero del Imperio. Y tenía una gran deuda con su padre. Thor vio un movimiento brusco por el rabillo del ojo, el único movimiento en la oscuridad de la noche.
vio a un soldado solitario, escurriéndose por el suelo, a través de la noche, pasando entre las filas de soldados, rumbo a la gran carpa que estaba a pocos metros. La tienda de campaña de Andrónico. Thor vio cómo la figura corrió, sosteniendo algo en su costado. Miró más de cerca, y vio que era larga y afilada, y brillaba bajo la luz de las antorchas. Y fue entonces cuando Thor se dio cuenta el hombre llevaba una daga. Este hombre que iba, corriendo hacia la tienda de campaña, avanzando en silencio en la noche, era un asesino. E iba a matar al padre de Thor. Thor entró en acción, corriendo por el campamento, para detener al asesino. El asesino corrió hasta los soldados que hacían guardia, y les cortó la garganta silenciosamente, antes de que cualquiera pudiera decir una palabra. Ambos se desplomaron en silencio, muertos. Luego corrió hacia las aletas de la tienda de Andrónico. Thor estaba a pocos metros detrás de ellos, y echó a correr hacia las aletas muy cerca del asesino. Al entrar, Thor vio al asesino a 30 centímetros de su padre, elevando la daga por lo alto hacia su espalda. Andrónico estaba tumbado en su cama, sobre su estómago, confiado. No tenía idea que iba a ser asesinado. Thor entró en acción, puso la mano en su cintura, agarró su honda, colocó una piedra, y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra se alojó en la nuca del asesino, incrustándose profundamente. El asesino se paralizó, con su daga en el aire, a solo centímetros de Andrónico. Luego se desplomó, y cayó de bruces al suelo junto a él. Su daga cayó, sin causar daño, a su lado. Muerto. Andrónico saltó, con los ojos bien abiertos en pánico, y miró alrededor, y vio al asesino. Lo miró fijamente, dándose cuenta de cuán cerca había estado de ser asesinado. Andrónico se volvió lentamente, y miró a Thor. Lentamente, se dio cuenta de lo que Thor había hecho. Su expresión de temor se convirtió en algo así como admiración. Agradecimiento. Fue una expresión que Thor nunca había visto en él antes. Andrónico se levantó, y se acercó lentamente a Thor. «Hijo mío», dijo, acercándose y poniendo una mano sobre el hombro de Thor. «Has salvado mi vida esta noche». Thor miró a su padre, lleno de orgullo. En el pasado, la sensación del tacto de Andrónico le molestaba, pero ahora lo aceptaba. Fue el toque de su padre. El padre que siempre había anhelado tener. «Hice lo que haría cualquier hijo», respondió Thor. Andrónico sacudió su cabeza lentamente, y miró hacia abajo a Thor, con admiración. «Te he subestimado enormemente», dijo. «No eres solo mi mejor soldado. Ahora, también eres el hijo que nunca tuve. Vas a estar a mi lado para siempre. Lo sabes». Thor miró a Andrónico a los ojos, y respondió: «No hay nada que desearía más, padre mío». «Mírame detenidamente, Tornicus», dijo él. «¿Ves quién soy? Mi cara, mi estatura, mi piel, mis cuernos. Yo no siempre fue así. Una vez fui como tú. Como tu padre. Como mis hermanos. Un Magil, como todos los demás. Pero cambié. Me transformé. Hice una promesa, y acepté los poderes de la magia negra, y se realizó una ceremonia. Permití que el espíritu maligno entrara en mí. Permití que me transformara. Permití que cambiara mi carrera, mi aspecto, y que me diera más poder del que siempre había soñado. Fue una ceremonia sagrada. Solo a unos pocos elegidos se les da el privilegio de la transformación, para lograr ese poder. Andrónico lo miró detenidamente a los ojos. Hoy has demostrado aquí ser digno. Cuando terminen las batallas, te transformarás, como yo. Serás de mi estatura, de mi raza, de mi piel. Tendrás cuernos, como los míos. Dejarás atrás la patética raza humana. Y serás exactamente como tu padre. Los ojos de Thor se pusieron llorosos. Su mente se nubló, mientras se llenaba de agradecimiento. Eso me gustaría, padre, respondió. Me gustaría mucho. Capítulo 17. Micoples estaba acostada en la cubierta de la embarcación del Imperio, acurrucada en una bola, debajo de la malla de Acrón, que la reprimía. Abrumada por la tristeza, sentía el movimiento del océano debajo de ella, el suave vaivén de la embarcación, y abrió un ojo, solo un poco. Vio a los soldados del Imperio deleitándose, bebiendo, celebrando,
evidentemente emocionados por haber sometido a un dragón. Ella sentía dolor por todo el cuerpo, donde la habían pinchado y empujado y apuñalado. Miró hacia afuera, más allá de ellos, y Micoples vio las aguas amarillas del Tartubio, llegando hasta donde alcanzaba la vista. Micoples cerró los ojos otra vez, deseando que todo esto desapareciera. Ella deseaba poder regresar a su tierra natal, a la tierra de los dragones, y estar con los suyos una vez más. Más aún, deseaba poder estar al lado de Thor. Pero ella sabía que Thor estaba lejos de ella, perdido en otro lugar. No era el Thorgrim que conoció una vez. Micoples presintió que esos soldados la llevarían de regreso al Imperio, la pondrían a desfilar, la harían ser un espectáculo para los soldados del Imperio. Presintió que podrían encadenarla por el resto de su vida, ser torturada, exhibida como un artefacto. Pensar en lo miserable que sería su vida, la torturaba. Ella deseaba poder morir ahora, con orgullo, en una última gran batalla. No habría sobrevivido durante miles de años solo para esto, para ser capturada y hecha prisionera por los seres humanos. Le habían advertido que nunca se acercara demasiado a un ser humano, y había cometido un error, y se permitió ser vulnerable. Su amor por Thor la había hecho débil, la había hecho bajar sus defensas. Y ahora ella estaba pagando el precio. Sin embargo, a pesar de todo, Micoples aún lo amaba, y lo haría todo de nuevo, solo por él. Micoples cerró los ojos, pesados de agotamiento, por la red que se clavaba en ella, por las heridas que tenía en todo su cuerpo. Y solo deseaba estar lejos de aquí. Micoples no sabía cuánto tiempo había dormido cuando la despertó un gran ruido silbante. Sonaba como una lluvia intensa, y sintió que todo su cuerpo se mojaba. Ella miró y vio que la embarcación estaba entrando al muro de lluvia. De repente, todos se encontraron inmersos en un sólido muro de lluvia, mojándolos. Era como atravesar una cascada. Los soldados del Imperio entraron en pánico, sujetándose de las cubiertas, mientras pasaba la embarcación. El ruido se volvió ensordecedor. Micoples le dio la bienvenida. La lluvia la refrescaba. El vapor subía por sus escamas del ardiente sol de estos días. El embate del agua momentáneamente la hacía olvidarse de los problemas que le acechaban. Lentamente, salieron por el otro lado. Micoples abrió los ojos, y vio que habían entrado en las aguas rojas del mar de la sangre. Se dio cuenta de que los soldados estaban tomando la ruta más directa hacia el Imperio, rodeando la isla de la niebla. Su corazón se agitó al sentir una repentina ráfaga de esperanza. Ella había volado sobre la isla de la niebla con los suyos, muchas veces. Sabía que era el hogar de los grandes guerreros. Y también sabía que era el hogar de algo aún más importante, un dragón granuja. Ralivar. Micoples había conocido a Ralivar una vez, siglos atrás. Era un solitario, y era diferente a los demás dragones. No le gustaba su propia especie. Sin embargo, le desagradaban más los seres humanos. Si pasaban por ahí, y Ralivar la veía en esta situación, quizás vendría en su ayuda. No porque le gustara a ella, sino porque odiaba a los seres humanos. Tal vez, incluso le ayudaría a liberarse. Micoples sabía lo que tenía que hacer. De alguna manera debía lograr que esta embarcación navegara hacia la isla de la niebla. Ella no podía dejar que la rodearan. Tenía que conseguir que esta embarcación fuera directamente a la isla. Tenía que conseguir que se estrellaran en las rocas de la isla. Micoples cerró los ojos, y respiró profundamente. Sintió el aire del mar atravesando sus escamas. Sintió que su cuerpo empezaba a tener un hormigueo, mientras convocaba al último vestigio de poder que tenía. Llamó a los antiguos, que le habían guiado durante miles de años, para pedirles un último favor. No pidió fuerza para ella misma. Ni siquiera pidió fuerza para la batalla. En cambio, pidió simplemente que el viento le respondiera. El cielo. El océano. Con su espíritu de dragón antiguo, fundamental, los convocó a todos ellos, los exhortó para que le concedieran un favor. Pidió que el viento llorara, que las olas se elevaran, que el cielo se oscureciera. Ella les ordenó a todos ellos, en el nombre de sus antepasados, en el nombre de aquellos que anduvieron por el planeta antes que todos los demás. Los dragones habían estado aquí primero. Y los dragones tenían el derecho a dar órdenes a la naturaleza. Micoples respiró,
más y más profundamente, sintiendo un calor gradual dentro de ella, un viento agitado. Las olas comenzaron a elevarse, a salpicar, y lentamente, la embarcación se inclinó, y después se elevó más. El viento ganó fuerza, y pronto el sol se ocultó, mientras el cielo se oscurecía. Pronto, la embarcación se inclinó, mientras las enormes olas se elevaban y caían sobre ellos. Las enormes corrientes los arrastraban. El cielo relampagueaba. El viento era ensordecedor, lo suficientemente alto, incluso para acallar los gritos de los hombres del imperio, que corrían alrededor de ella, tratando de salvar sus vidas. Algunos cayeron por la borda. Todos intentaron controlar el barco, pero no pudieron. La embarcación estaba siendo sacada de curso hacia la isla de la niebla. Micoples abrió de par en par sus ojos grandes y púrpuras, y se asomó con satisfacción. Allí estaba, en el horizonte, inminentemente más cerca. Sobre el aullido del viento, surgió un sonido solitario, que se oía hasta muy lejos, en el horizonte, como el eco de un grito, llenando el cielo. Micoples sonrió para sí misma. Ella conocía ese sonido. Había nacido con él. Había sido criada con él toda su vida. Era el grito de otro dragón. Capítulo 18. Celeste e Yepra se dirigían hacia las interminables colinas y valles del anillo, como habían estado haciendo todo el día y toda la noche, yendo a la travesía del este, buscando a Rese. Celeste cabalgaba con una firme determinación, y no podía pensar en nada más. Había sido un viaje traicionero, tomando el camino largo para no ser vistas, para evitar los campos de batalla y a los posibles grupos de soldados y mercenarios. Había cabalgado a través de bosques oscuros y sobre crestas empinadas para no ser vistas. Más de una vez había temido que habían sido descubiertas. Pero todo valió la pena. Celeste cabalgaría los 7 anillos del infierno para salvar a Rese. Y sintió que él necesitaba ser salvado, sintió que estaba en peligro. Él debía estar en una misión tan peligrosa como la que había iniciado. Ella sabía que, dondequiera que la espada del destino estuviera, la muerte siempre les seguiría. Ella oraba por llegar a tiempo, para poder salvar a Rese de cualquier peligro en el que pudiera estar. Incluso si no podía, no había ningún otro lugar donde preferiría estar. Apenas se había detenido, y sus músculos estaban débiles de agotamiento, apenas era capaz de recobrar el aliento. Y Yepra tampoco aminoró la marcha. Y Yepra había llegado a ser como una hermana para ella, y se les sentía mucha gratitud por su compañía. Ambas arriesgaron sus vidas para emprender este viaje. Aunque habían hecho su mejor esfuerzo para evitar los caminos abiertos, habían llegado a un punto, en el tramo final de su viaje, donde no había ninguna manera de evitarlo. Ahora, no había nada más que el paisaje abierto, una sola carretera polvorienta, estéril, llevándolas hacia el este. Los árboles dieron paso a las rocas y estos al lodo, y luego a nada más que a un vasto y árido desierto. La travesía del este no estaría lejos, ahora. El único problema persistente que molestaba a Celeste era que tan expuestas estaban en este camino abierto, en medio de la nada. Eran demasiado visibles, ellas dos solas. Estaba muy nerviosa, los vellos de sus brazos se erizaban al sentirse propensa a una emboscada desde todos los ángulos. El anillo fue destruido. Los ejércitos luchaban contra otros ejércitos, e incluso esos ejércitos estaban divididos entre ellos. Era un lugar sin ley y caótico para estar en este momento, sin ley y sin orden, sin nadie para detener a las bandas de criminales. Ella sabía que tenían que llegar a Rese rápidamente. Dieron vuelta en una curva, y de repente, Celeste y Yepra se detuvieron. Allí, delante de ellas, bloqueando la carretera, estaba un enorme árbol talado. Se preguntó cómo es que podía estar allí, en medio del desierto. Escuchó un ruido, y antes de que siquiera se diera vuelta, lo supo, habían sido emboscadas. Detrás de ellas, estaban parados 4 soldados, surgiendo de detrás de una roca, todos altos y robustos, sin afeitar, pasando entre ellos una bota de vino, y bebiéndola. Vio su armadura y supo que eran silesios. De su propia gente. Ella sabía que debía sentirse aliviada. Sin embargo, no era así, estaban borrachos, y las miraban con lujuria en sus ojos. Parecían estar lejos del ejército principal, y cuando miró detalladamente su armadura harapienta,
con las franjas arrancadas de sus uniformes, se dio cuenta de que eran desertores. Eran soldados débiles, granujas, traidores a su propia gente. Lo peor de lo peor. ¿Y a dónde van estas dos lindas señoritas?, preguntó su líder, mientras los cuatro se acercaban más a ellas. El caballo de Celes se dio cabriolas, acorralado, sin tener a dónde ir. Su corazón latía aceleradamente en su garganta, mientras se preguntaba cómo manejar esto. Ella vio que Ilgebra la miraba nerviosamente y también vio que se sentía insegura. «Somos de Silesia, igual que ustedes», dijo Ilgebra. «Servimos el ejército real. Somos curanderas. Así que por favor, déjenos pasar. Tenemos asuntos importantes que debemos atender». «¿En serio?», preguntó él, avanzando y agarrando las riendas del caballo, mientras otro agarraba al de Celeste. «Somos de Silesia, igual que ustedes», repitió Ilgebra, con voz temblorosa. «A Silesia», dijo él, burlándose. «Y ese amor eterno que tenemos para nuestra gente». «Ustedes son desertores», gritó Celeste, con una voz sombría, más autoritaria, con menos miedo, condenando a la gente que estaba ante ella. Lo más bajo de lo corriente. Los demás fruncieron el ceño, pero el líder se rió y movió la cabeza, observándola. «Yo diría que somos los más inteligentes entre los inteligentes. Nosotros somos los que sobreviven, los que viven otro día. Nosotros no luchamos por algo falso llamado caballerosidad, que no podemos ni ver ni tocar ni sentir. ¿Por qué debemos pelear la guerra de otras personas?» «Es su anillo», respondió Celeste, sin inmutarse. «Es su guerra. Mi guerra es sobrevivir o luchar por quien paga el precio más alto. Pero ya he oído suficiente de ustedes». Subió la mano, y con un rápido movimiento, agarró a Celeste por la blusa, y la tiró hacia abajo. Celeste gritó al salir, volando de su caballo, aterrizando con fuerza en el suelo, cayendo en picado. Ella vio cómo bajaban a Ilgebra de su caballo, tirando de ella. También un soldado sujetó a cada una de ellas, y tiró de sus pies, mientras que los otros dos soldados las rodeaban. El líder se inclinó, acercando su cara a unos centímetros de la de Celeste, tan cerca, que ella podía ver las marcas de viruela en su cara y oler su mal aliento. La barba áspera de su barbilla rozaba su mejilla. «Este es nuestro día de suerte», dijo él. «Tenemos 2 buenos caballos, y 2 buenas chicas para saciar nuestros instintos». «No se preocupen por su famosa Silesia», dijo otro, «no la verán por mucho tiempo». Él se rió, y los demás también. «Están cometiendo un gran error», dijo Celeste, con un vozarrón, segura de ella misma. «Viajo para encontrar a ese, el hijo menor del rey Magil. Los Magil son de un clan feroz y noble. Si nos dañan y descubren lo que han hecho, los matarán a todos». «¿Y quién dice que descubrirán lo que hemos hecho?», preguntó él, sonriendo. El líder sacó un puñal, y empezó a levantarlo hacia Celeste. Celeste sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Evidentemente, estos hombres no escuchaban razones. Ellos buscaban sangre, y ella no tenía armas a su disposición. De repente, Celeste tuvo una idea. Era arriesgado, pero podría funcionar. Celeste metió con cuidado su mano a su bolso y puso sus dedos dentro, hasta encontrar un pequeño frasco de líquido, sintiéndolo por el tacto. Ella puso sus dedos alrededor de él, y lo sostuvo en su mano. De repente cambió su expresión, sonriendo al líder, y le dijo con una voz dulce y sexy: «Haré lo que tú digas. De hecho, me daría gusto hacerlo. Te encuentro muy atractivo». El líder se reclinó, y la miró, sorprendido. «Lo único que pido es una cosa», agregó ella. «Solo dame un beso, primero. Quiero sentir tus labios en los míos. Los labios de un hombre de verdad. De un verdadero guerrero». El soldado la miró, confundido y felizmente sorprendido. Uno de los otros se acercó, y le dio una palmada en la espalda. «¿Lo ves? Entienden razones», dijo él. «Siempre lo hacen». El líder sonrió de oreja a oreja, y cepilló su camisa, y pasó una mano por su cabello, ordenándolo para verse bien. «Así está mejor», dijo él. «Celeste, ¿qué estás haciendo?», preguntó Ilgebra, confundida. Pero Celeste la ignoró. Ella tenía un plan. Celeste pretendió bostezar, levantando su mano a la boca, y colocó el frasco dentro.
Ella se inclinó hacia adelante, agarró la cara del soldado y le dio un beso, poniendo sus labios en los de él. Al hacerlo, escupió el frasco en la boca abierta de él. Después subió la mano y le cerró la boca. Él la miró, con los ojos bien abiertos, y trató de resistirse. Pero ya era demasiado tarde. Ella levantó ambas manos y mantuvo la boca de él firmemente cerrada, obligándolo a morder el frasco en su boca. Ella vio cómo su rostro se volvía rojo brillante. Las venas le saltaban en su cuello. Él subió la mano y se agarró la garganta, jadeando, y un segundo después cayó de rodillas. Luego se derrumbó. Muerto. Por supuesto que tendría que estarlo. Ese frasco contenía Black Ox, el peor veneno que ella llevaba. Los otros 3 soldados siguieron mirando, confundidos, y Celeste no les dio la oportunidad de entenderlo. Celeste metió la mano en su bolso y buscó el Apotit, un polvo amarillo que era un bálsamo eficaz cuando se mezclaba con agua, pero era mortal si se introducía en los ojos en forma de polvo. Ella agarró 2 puñados. «Pequeña desgraciada», gritó uno de ellos, mientras sacaba su daga y se dirigía a atacarla. Ella tiró un puñado en sus ojos, y él chilló. Después, Celeste se adelantó y arrojó el otro puñado a los ojos de los otros 2 soldados. Todos ellos gritaron, colapsando de espaldas, retorciéndose y echando espuma por la boca. En cuestión de segundos, todos estaban muertos. En el silencio, Yepta la miró. Abrió la boca atónita, apenas capaz de entender lo que acababa de pasar. Celeste se dio vuelta y la miró, con las manos temblorosas, pero sintiéndose fuerte, decidida. No sabía si podría haber hecho eso si fuera para ella misma. Pero pensar en Reese le había hecho más fuerte. «Vámonos», dijo ella, montando su caballo. «Ya es hora de que encontremos a Reese». Capítulo 19. Kendrick cabalgaba por el paisaje. Eric, Bronson y Sroll iban a su lado y miles de soldados liberados avanzaban detrás de ellos, todos ellos libres una vez más. Habían estado cabalgando durante toda la noche, desde que habían escapado del campamento del Imperio, y nunca habían aminorado la marcha, poniendo tanta distancia entre ellos como podían. Ahora, finalmente, estaba amaneciendo. Había sido una larga y angustiosa noche desde que Kendrick, Eric, Bronson y Sroll habían liberado a miles de sus hombres, habían masacrado a sus captores, y habían estado cabalgando mientras el montón de soldados del Imperio todavía dormía. Ellos no habían querido verse envueltos en un encuentro a gran escala con las vastas fuerzas del Imperio a mitad de la noche. En vez de eso, se movieron rápida y sigilosamente, matando a las tropas que se interponían en su camino. Ellos recuperaron sus caballos y armas, y se fueron. Querían luchar otro día, en sus propios términos. Aquí, en el lado MC Cloud del reino, Bronson conocía el terreno, y los guió de manera experta. Kendrick sabía que tuvieron suerte de tenerlo, ya que demostraba ser un guía invaluable para ayudarlos a esconderse del Imperio. Kendrick y Eric le habían pedido a Bronson llevarlos a un terreno donde pudieran estar bien escondidos del Imperio, pero también donde pudieran atacar a una división menor. Tendrían que cambiar de tácticas, y ya era momento de tener una nueva estrategia, en vez de enfrentarse con todo el ejército del Imperio. Tendrían que encontrar divisiones más pequeñas de unos 1000 hombres, para coincidir con la suya de pocos miles, y librar batallas más pequeñas, antes de retirarse nuevamente. Siendo tan superados en número, la única forma de tener éxito sería librar una guerra de guerrillas prolongada. Podrían mantenerse en las montañas, quedarse bien escondidos en el altiplano, y ser una fuerza de combate letal, atacando estratégicamente, como una serpiente, y después retirándose. Tal vez no tenían el mismo número y fuerza, pero tenían la fuerza de voluntad para superar al Imperio. Cabalgaron y cabalgaron, siguiendo a Bronson, quien se alejó por un sendero empinado, llevándolos a un costado de la zona montañosa. Ellos habían estado siguiendo un antiguo sendero del Imperio, llevándolos más allá de las olas de destrucción, de un pueblo MC Cloud al siguiente. Finalmente, el camino se detuvo aquí, en la parte superior de una cima especial. Todos aminoraron el andar de sus caballos, y se detuvieron. «Iglandia», gritó Bronson, señalando. Desde este sitio con vista privilegiada, en un cerro distante, Kendrick vio, a través de la cordillera, a Iglandia, la pequeña ciudad de MC Cloud,
encaramada en lo alto, a la orilla de la zona montañosa, a ambos lados de los reinos del este y occidental del anillo. Incluso en la madrugada, podía ver que las fuerzas de Andrónico la ocupaban. Vio que sus fuegos seguían ardiendo, observó las cabezas de los presos en picas por toda la ciudad, y podría decirse que recientemente habían sido masacrados los MS Cloud. Aquí parecía que había varios miles de hombres acampando sobre la ciudad, y era difícil saber cuántos más había dentro. Él no podría decir si era la mayor parte del ejército del imperio, o solo una división solitaria. Esta podría ser la primera ciudad que ataquemos, dijo Kendrick. Iglandia es una ciudad pequeña, pero es un punto estratégico en la cima de las montañas, dijo Bronson. Es lógico que Andrónico la tomaría. Desde aquí, se llega directamente al reino occidental. Las carreteras se ramifican en todas las direcciones. Sería su primera parada para aplastar la resistencia de MS Cloud y lanzar un ataque final contra el reino occidental y dominar el anillo. ¿Pero está el mismo Andrónico adentro?, preguntó Sroll. ¿Y cuántos hombres están con él? Todos ellos la observaron. Era difícil saberlo. Podría ser arriesgado, dijo Bronson. Tal vez sería mejor escondernos aquí, en las montañas, y esperar a un grupo más pequeño para atacar, o una ciudad más pequeña. Kendrick meneó la cabeza. No hay que esperar más, dijo. Cualquier día podría ser el último. Nunca volveré a permitirle a nadie que me haga su prisionero. Si tenemos que morir, moriremos de pie. Atacaremos ahora. Estoy de acuerdo contigo, dijo Eric, sacando su espada. Yo también, dijo Bronson. Así será, dijo Sroll. Todos ellos patearon sus caballos, y se fueron a lo largo del borde del altiplano, serpenteando por la montaña escarpada, corriendo hacia Iglandia. Al amanecer, con la mayoría de las tropas del imperio todavía durmiendo, tal vez tendrían la ventaja de la sorpresa, pensó Kendrick. Tal vez podrían tomar esta ciudad y hacerla su fortificación. Tal vez, si podían esperar el tiempo suficiente, Gwendolyn regresaría con Argon. Y tal vez, solo tal vez, la marea podría estar a su favor. Si no, esto era para lo que habían nacido, para atacar contra viento y marea, para nunca esconderse del enemigo, para luchar por la causa justa, aunque las probabilidades parecieran imposibles. Kendrick había recibido un gran privilegio en su vida, le habían otorgado las armas a todos ellos. Y él pretendía utilizarla, mientras Aen estaba vivo. Sonó un cuerno del imperio, luego otro, después otro, a todo lo largo de los parapetos del pequeño castillo de Iglandia. De repente, se abrió la reja levadiza de hierro, y aparecieron cientos de soldados del imperio, yendo hacia ellos. No estaban dormidos, habían estado listos, y esperando. No obstante, Kendrick soltó un gran grito de batalla, y salió cabalgando con más fuerza, dispuesto a pelear, a matar a quien se atreviera a interponerse en su camino. Pero al acercarse, cuando los soldados del imperio aparecieron a la vista, vio un rostro dirigiéndose hacia la puerta, un rostro que le hizo sentir frío en la sangre. ¿Era el único rostro que le haría bajar su espada? Hacer que su boca se abriera atónito, y que lo haría casi caer de su montura. Allí, frente a él, cabalgando para enfrentarlo, con la espada por lo alto, estaba un hombre al que amaba como a un hermano. Ahí estaba Thorgrim,